Quiero dirigirlos, por favor, a Lucas capítulo 12, los versículos 49 al 59. Mientras usted está buscando Lucas 12, solo quiero recordar que al terminar el sermón hay unos anuncios breves que tienen que ver con la vida de la iglesia. Un pequeño espacio para algunos anuncios. Lucas 12, del 49 al 59. ¿Cómo lo hacemos en esta iglesia? Nos ponemos sobre nuestros pies, hacemos la lectura, el pastor lee hasta el versículo 58 y toda la congregación a una sola voz lee el versículo 59. Lucas 12, desde el 49 al 59. Yo leo hasta el 58 y a una sola voz leemos el versículo 59. Leo la palabra del Señor desde la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, la versión. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra y cómo quisiera que ya estuviera encendido, pero de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Piensan que vine a dar paz en la tierra? No, les digo, sino más bien división, porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a las multitudes, cuando ven una nube que se levanta en el oeste, al instante ustedes dicen, viene un aguacero, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor, y así pasa. Hipócritas, saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo, entonces, ¿por qué no examinan este tiempo presente? ¿Y por qué no juzgan por sí mismos lo que es justo? Porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te eche en la cárcel. Juntos. Vamos a orar un momento. Padre Señor, nos has dado la oportunidad de leer tu palabra en esta mañana. Y aquí hay unas frases que son difíciles de comprender. No porque no tengamos capacidad cognitiva, inteligencia, Señor, sino por lo que estas frases implican, Dios. Queremos pedirte que nos dé un corazón humilde para atender tu palabra. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo ilumine, Señor, nuestros corazones y el entendimiento en esta mañana. Y queremos pedirte, Señor, que en todo esto Cristo sea revelado, sea glorificado y sea honrado. Porque nuestra disposición en esta mañana, Señor, es ajustar a nuestra conciencia a tu palabra. Pero eso no es un acto humano, eso es un acto que tú haces, Señor. Y por eso oramos, para que tengas misericordia de nosotros y que en esto Cristo sea glorificado. Bendito seas, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse. 11 versículos. Como muchos de ustedes saben, me gusta tomar el título del sermón de alguna porción de la misma escritura. Muchas frases interesantes para poder tomar un título de sermón. Pero me quedo con la pregunta, y es precisamente el título del sermón, una manera de pregunta del versículo 51. ¿Piensan que vine a dar paz en la tierra? Es lo que estábamos cantando ahorita, ¿no? Aleluya, gloria en las alturas, paz en la tierra. Ese es el título del sermón. ¿Piensan que vine a dar paz en la tierra? Una de las cosas que en esta iglesia hacemos referente a la exposición de la Biblia es tomar un texto, un libro completo y exponerlo expositivamente y consecutivamente. Es decir, no tomamos porciones aisladas o no generalmente, digamos que no es la vida habitual de la iglesia. A veces para darle variedad al sermón y cuando otro hermano expone tomamos textos, pero en la mecánica general de la vida de esta iglesia es tomar un texto y exponerlo consecutivamente. Y eso es una gran bendición, porque yo les digo una cosa, conforme a la lectura que hicimos en esta mañana, al ver la congregación como luce de hermosa, con tantas personas con la disposición de acercarse a Dios, seguramente no fuera de mi propia voluntad tomar un texto como este, que hable de división familiar. Eso tiene como dije la vez pasada, Jesús es todo lo contrario a la mercadotecnia eclesiástica que vemos hoy en día. Si tú quisieras que la iglesia permaneciera como se ve el día de hoy, no estarías hablando de división familiar, no estarías hablando de echar fuego, de un bautismo en el que tiene que ser bautizado, de un juicio que tengas que ponerte a cuenta, ese tipo de cosas.
Pero como estamos estudiando el Evangelio de Lucas y lo estamos haciendo consecutivamente, hoy terminamos este capítulo. Si es la primera vez que usted nos acompaña, llevamos algunos domingos compartiendo y hoy es el último sermón de esta porción de las Escrituras. Por eso que usted está escuchando esta historia. Yo no he querido hablarle en esta mañana, si es la primera vez que viene, que va a haber una división familiar en su vida, sino que es lo que nos correspondía el día de hoy. Ahora, seguramente si yo le digo el siguiente nombre, F. Bruce, para usted no va a ser conocido. Incluso hasta para mí, antes de hacer este estudio, tampoco era conocido. Él es un teólogo, es un escritor, se conoció como el decano de la erudición evangélica. Él nació en Escocia en 1910, falleció en 1990, fue un erudito bíblico que apoyó la confiabilidad histórica del Nuevo Testamento y escribió muchos libros interesantes. Tenía uno titulado que se llamaba Dichos duros de Jesús o Frases duras de Jesús. Este libro, el propósito del autor era mostrar que al igual que los oyentes originales de Jesús, muchas personas hoy encuentran difíciles los dichos de Jesús, las frases de Jesús. Algunos dichos son difíciles porque son difíciles de entender, otros porque las exigencias que nos plantean son demasiado claras. Algunos dichos son difíciles de entender porque no conocemos algo de la cultura, otras porque las exigencias son demasiado claras que tú dices, es imposible que signifique eso. Es como tu conciencia frente a esa verdad. En ese libro, Bruce examina 70 de los duros dichos de Jesús, solamente tomando una parte, son muchos, para aclarar las dificultades culturales e históricas que nos impiden afrontar el verdadero desafío del mensaje de Jesús. Es una pena que ese libro no se encuentre en inglés, no se encuentre en español. Solamente está en inglés, aunque para algunos de ustedes no es inconveniente y pueden acercarse a algún hermano que les ayude a leer el libro. Pero es interesante cómo toma algunas frases, de esas frases que son como controvertidas, por usar una expresión, o que son difíciles de comprender, y las explica desde el contexto histórico y las explica desde la comprensión teológica. Uno de esos dichos se encuentra en la porción que hemos leído en esta mañana. Yo quiero recordarles que las palabras que hemos leído en esta mañana no es la imaginación de Lucas, el autor. Lucas en la antigüedad es más bien el registro inspirado de las palabras y las enseñanzas reales de Cristo mismo. Quiero recordarles que Jesús dijo que Él no hablaba nada de su propia autoridad, sino solo lo que el Padre le había dado para hablar. Así que las palabras que usted leyó conmigo, que usted acaba de escuchar en esta mañana, por desagradables que sean a nuestros oídos, vienen de Dios mismo. Cuando yo estoy en las clases prematrimoniales con las parejas que el Señor me permite casar, cuando estoy hablando acerca del diseño del matrimonio, acerca del liderazgo varonil, acerca de la sumisión femenina, siempre culmino con un punto importante diciéndole, les recuerdo que yo estoy leyendo la Biblia que no proviene de mí. Si algún momento usted tiene problema con el liderazgo varonil o con la sumisión que le corresponde a la mujer, pelee con el autor de la Biblia. No vaya a venir a mí como pastor a pelear conmigo porque no es un invento humano. Lo que quiero decirles con eso es que al igual que les digo a esas parejas en esta mañana, lo que en su oído o a su conciencia pueda producir las palabras que hemos leído es recordar que vienen de Dios mismo. En estos 11 versículos que leímos, Jesús hizo referencia a varias cosas. Hace referencia a un fuego, hace referencia a un bautismo, hace referencia a una división y hace referencia a un juicio. Y esos son mis puntos en esta mañana. El fuego, el bautismo, la división y el juicio a los que Jesús hace referencia. Entremos entonces al primer punto, un fuego, que es el versículo 49. El texto empieza diciendo, yo he venido. Y esa es una declaración de Jesús que está haciendo sobre su motivo de la encarnación. Pero de hecho, la explicación sobre la encarnación no solo es difícil, sino también impactante de escuchar. Porque él dice, yo he venido, está hablando de su encarnación, por lo cual se hizo hombre. ¿Con qué propósito? Para echar fuego. Esa expresión de yo he venido la hemos escuchado en otros textos de las Escrituras. Por ejemplo, él dijo, yo vine para que tengas vida y la tengas en abundancia. Él dijo en otro texto, yo no he venido para ser servido, sino que vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos.
delante de Poncio Pilato, en su juicio, Jesús dijo: he venido para dar testimonio de la verdad, y todos los que son de la verdad oirán mi palabra. Sin embargo, en el texto que hemos leído esta mañana, la razón de su venida es realmente sorprendente de escuchar. He venido para echar fuego. He venido para traer fuego sobre la tierra. Si tú estás en tu trabajo o en el lugar de tu estudio, colegio u universidad, si tú estás con tus amigos o con tus familiares en esta época decembrina y alguien te pregunta, sabiendo de que tú profesas fe en Cristo, ¿por qué vino Jesús? ¿Cuál sería la respuesta que tú dieras a esa pregunta? ¿A qué vino Jesús a la tierra? Estoy seguro que cualquiera que sea la respuesta que tú puedas dar desde tus convicciones de fe, dudo que alguno de ustedes o que yo mismo respondiera a la pregunta: bueno, Jesús vino a este mundo para traer fuego a la tierra. ¿Quién de nosotros daría esa afirmación? Es lo último que normalmente pensamos con respecto al motivo de la encarnación de Cristo. Es más, para algunos de ustedes es la primera vez que están escuchando que Jesús se encarnó para traer fuego a la tierra. Quizás es la primera vez que lo están escuchando o han leído este texto y lo han pasado por alto. Pero es lo que Jesús dice en este texto, según hemos leído. Nuevamente, yo no fui quien lo escribió. Yo no inventé esto. Estas son las palabras de Jesús. Vine a traer fuego a la tierra. Pero, ¿sabes? Hay mucho más. Se pone todavía más interesante. Él no solo anuncia que enviaría fuego a la tierra, sino que comunicó sus propios sentimientos internos y profundos acerca de esa tarea que se le comisionó. Él no solo hace el anuncio de su obra, traer fuego a la tierra, sino que manifiesta qué tipo de sentimientos le produce esa función. Quizás en este punto esperaríamos que dijera, después de la coma que tiene su Biblia, que Jesús dijera algo como: yo lamento decirte eso, odio pensar en eso, lo hago de mala manera, Dios no permita que realmente esto suceda. Pero las palabras de Jesús en la manifestación de los sentimientos que le produce esta labor a la que es comisionado es totalmente distinta y es un escándalo. Porque Jesús más bien dijo: ¿cómo quisiera que ya estuviera encendido? La versión mía lo tiene entre signos de admiración, para hacer el detalle y el énfasis de lo que Jesús está haciendo, y diciendo y sintiendo. Él está manifestando, está desnudando aquí su alma, diciendo algo acerca de su anhelo más profundo. Ahora, ¿qué debemos hacer con esa declaración? Porque no solo se trata de un anuncio de fuego, sino de un deseo que eso ya suceda. ¿Entienden la magnitud de esto, no? Ese tipo de Cristo que hemos escuchado y que hemos leído en las Escrituras, aquí está diciendo de que viene un fuego y quiero que ya esté encendido. ¿Qué debemos hacer con esa declaración? Siendo honesto con ustedes, he estado batallando un poco con este texto durante algunos días, durante el estudio, y al terminar la semana y estar delante de ustedes, estoy igual que como cuando empecé. Y los mejores comentaristas a los que pude tener acceso de poder ver este texto, los que más útiles fueron para mí, empezaban diciendo algo como: no podemos estar perfectamente seguros de lo que Jesús tenía en mente cuando dijo esto. Lo cual es, bueno, es honesto, eso se vale, pero desearíamos como algo más de claridad. Aquí estamos viendo a Jesús hablar de su función al ser encarnado, de echar fuego, y su deseo de que ese fuego sea encendido. Déjeme darle dos posibles interpretaciones y luego miraremos un análisis respecto a esto. La primera opción de interpretación, que es la más común, es entender que claramente Jesús está diciendo: ojalá el Padre enviara el fuego del juicio que ha estado reteniendo sobre esta tierra y desearía que lo hiciera rápidamente. No puedo esperar a que se produzca ese juicio. Si Jesús expresara alegría al anticipar un feroz juicio divino sobre esta tierra, ¿cuál sería nuestra reacción? Ese tipo de pensamiento por parte de Jesús nos daría horror, ¿no? Porque diríamos, nos identificamos con ese Jesús que desea el juicio de Dios. Pensemos que la idea de juicio es una idea bíblica. El juicio en contra del pecador no arrepentido
El pecador impenitente, por ejemplo, el Salmo 1, los versículos 4 al 5 dicen: no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El mismo Lucas, narrando la predicación de Juan el Bautista en el capítulo 3, predicación que era concerniente al Mesías, decía lo siguiente en Lucas 3:17: pero quemará la paja en un fuego que no se apaga, haciendo referencia acerca del ministerio de Jesús. Hay muchos textos que enfatizan el juicio por parte de Dios y un juicio que incluye el fuego. Tenemos que reconocer que la Biblia tiene doctrinas que son controvertidas y que son difíciles, pero yo creo que no existe una doctrina más difícil de abordar que la doctrina del infierno. Es interesante si pensamos acerca de esta doctrina que está en las Escrituras, que lo que sabemos sobre el infierno del Nuevo Testamento proviene más de Jesús que de los apóstoles. No es que los apóstoles negaran el infierno o lo pasaran por alto, pero la gran mayoría de textos que hablan del infierno del Nuevo Testamento provienen de Jesús mismo. Yo me imagino si Jesús no hubiese hablado del infierno y los apóstoles sí, seguramente muchos de nosotros estaríamos dudando de la legitimidad de esos libros apostólicos, porque la realidad cruel de lo que el infierno es solamente puede ser aceptado en nuestras conciencias precisamente por quien lo dijo, que es Jesús mismo. Muchas veces podemos decir a una persona las palabras de juicio: si tú no te arrepientes te vas para el infierno. Y podemos sonar duros, y es una realidad bíblica como le estoy diciendo. Pero es tan cruel el resultado de lo que significa el infierno y el fuego del juicio, que solamente lo aceptamos precisamente porque proviene de Jesús mismo. Hablando de dichos duros, de frases duras, lo difícil, o bueno, quizás lo más difícil de escuchar no es el anuncio de juicio de Jesús, diciendo que Él iba a echar fuego en la tierra. Lo más difícil de escuchar es la expresión de sus afectos frente a este tema. ¿Cuál fue la expresión de sus afectos? ¿Cómo quisiera que ya estuviera encendido? Nuestra mente no relaciona el hecho de una alegría por el juicio eterno de Dios contra los pecadores impenitentes. Entendemos que en la justicia de Dios todo pecado tiene que ser juzgado para que Él sea un juez justo, pero no nos imaginamos reaccionando con alegría. Más bien decimos una realidad, que si los pecadores se van a ir al infierno por rechazar a Jesús, se vayan con nuestras lágrimas sobre sus pies por el ruego que se arrepientan. Pero aquí estamos viendo entonces, según la primera interpretación que les estoy planteando, es una alegría por el juicio eterno. Mira esta ilustración para que entiendas un poco de lo que significa la alegría por el juicio con esta ilustración a manera de pregunta. Si vamos al cielo, si voy al cielo, si vamos al cielo y descubro que mi madre o un ser muy amado para nosotros, un familiar muy amado para nosotros, no está allí en el cielo, sabiendo que ya falleció. Entonces, por lo tanto, si no está allá, está allá. Si no está arriba, está abajo. Si tú llegas al cielo y ves que tu familiar muy amado no está allí y entiendes que está en el infierno, la pregunta sería: ¿cómo podemos ser felices en el cielo sabiendo que mi familiar está en el infierno? ¿Crees que sentirás aflicción? ¿Crees que puedes llegar a ser feliz en el cielo si ese familiar amado no se encuentra ahí? ¿Crees que sentirás aflicción en el cielo porque tu familiar no se arrepintió y se encuentra en el infierno? La respuesta a esa pregunta que les quiero plantear no es para generar polémica, es para clarificar una verdad revelada. Escuchen lo siguiente: cuando llegas al cielo, deseando de que llegues al cielo, vas a ser tan purificado del pecado, tan santificado por el Espíritu Santo, que estarás mucho más preocupado por la gloria de Dios de lo que vas a estar preocupado por el bienestar de tu ser amado. Verás que tu ser amado está en el infierno y te alegrarás de saberlo. ¿Sí? Creo que el sermón se hubiese llamado, mejor dicho, duros. Hermanos, no quiero ser polémico, no busco ser polémico, no busco mucho menos ser viral. Bueno, el viral lo que tengo en el momento en mi garganta. Piensa en esto, medita en esto.
Aunque has sido regenerado por el Espíritu Santo, aún hay una naturaleza pecaminosa en ti. Hay un remanente de pecado, hay unos impulsos pecaminosos dentro de nosotros. Tus amigos y los míos son pecadores. Las personas que amamos son personas pecadoras. Tenemos mucho más en común con los pecadores que con Dios en su perfección y en su santidad. Mis preocupaciones y las tuyas siempre están a favor del lado de aquellos que somos como nosotros. Pero en algún momento estaremos tan enamorados de la gloria de Dios que cuando veamos la reivindicación de su justicia, su santidad y el castigo de la maldad, podremos regocijarnos en ello. ¿Por qué ese concepto de alegrarnos por el juicio para nosotros es tan difícil el día de hoy? Precisamente porque aún en nuestra condición de haber nacido de nuevo por el Espíritu Santo, el pecado que aún mora en nosotros nubla la perfección de la santidad y de la justicia de Dios. En Jesús no. Él fue sin pecado. Él tenía una visión que se conoce como beatífica, una visión perfecta del Padre. La comida y la bebida de Jesús eran hacer la voluntad del Padre. Él no tenía ningún otro propósito que obedecer al Padre. Ciertamente no hubo un ser humano más compasivo en la historia que Jesús. Cuando Jesús miró a Jerusalén y supo el destino que pronto le sobrevendría a esta ciudad, lloró sobre la ciudad y dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reunirte conmigo como la gallina reúne a sus polluelos, pero tú no quisiste. Sin embargo, es ese mismo hombre compasivo quien dijo: ojalá el fuego ya estuviera encendido. Esa, mis hermanos, es una posible interpretación de este texto. Es difícil para nosotros comprender la alegría del juicio porque no estamos plenamente en una comprensión plena de lo que significa la santidad y la justicia de Dios, que sí estaremos en el cielo cuando no haya nada de pecado en nosotros. La segunda interpretación de este texto es que Jesús sabía que se acercaba el juicio de Dios y simplemente quería terminar de una vez. Quería acelerar o estar en ese momento. ¿Dónde iba a ocurrir ese juicio? Bueno, en la cruz y en la redención. Lo que Jesús está diciendo en esto es: mira, anhelo cumplir el papel que el Padre me ha encomendado cumplir. Y como dice Hebreos 10:5, tengo un cuerpo que Él ha preparado para mí. He sido encarnado para cumplir y llevar a cabo la sentencia de juicio. Tengo que sufrir un bautismo, dice más adelante, como veremos ahorita. Hay un fuego que va unido a esto y Jesús está pensando entonces en su pasión y en su muerte que se aproximan rápidamente. Se da cuenta que sus sufrimientos serán intensos. Así que no es sorprendente que Jesús diga: cómo quisiera que ya estuviera encendido ese fuego. Jesús sabe que el fundamento firme de la salvación de su pueblo no iba a ser completado hasta que se hubiese consumado el sacrificio en el Calvario. Él sabe que su obra de salvación para aquellos en los que Él había amado, que Él había elegido, los que le había predicado, a los que le había servido, iba a ser aplicado por ese sacrificio en la cruz. Sin esa cruz no había redención. Él sabía que el juicio de Dios sobre los pecados del hombre se llevarían a cabo en esa cruz de Calvario. Por eso su disposición de que ese fuego estuviera ya encendido. Ojalá la cruz ya llegara, porque era la garantía de la redención del pueblo que Él amaba. Estas son las dos opciones. El fuego que se refiere al juicio de Dios y Jesús se regocija en eso, es la opción 1. O se refiere al juicio de los pecados por parte de Dios en la persona de Jesús, y sabiendo lo que implicaba, Él estaba deseoso de que ese momento llegara, las implicaciones en redención para su pueblo. Sin embargo, hermanos, ambas opciones convergen en la cruz de Cristo, porque la base del juicio de Dios es el rechazo o la aceptación a su Hijo Jesús y a su obra. Dios no va a juzgar meramente pecadores, porque todos somos pecadores hasta el último día de su vida, seas cristiano o no seas cristiano, te hayas arrepentido o no te hayas arrepentido, el último día de tu vida tú cometes pecado. Entonces lo que Él va a juzgar es si hemos rechazado el único medio por el cual podemos ser perdonados, que es Jesucristo mismo, o si has abrazado el único camino de perdón, que es Jesucristo. Por eso el juicio de Dios converge aún y se encuentra en la cruz de Cristo. Lo segundo que Él dice, luego hablar acerca del fuego, del juicio, perdón, del fuego, es que Él habla acerca de un bautismo, que es el versículo 50.
En el versículo 50 dice, tengo un bautismo del que tengo que ser bautizado, con el cual seré bautizado. Y otra afirmación de sus sentimientos frente a esto, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Qué significa eso? Que tiene un bautismo. ¿Acaso Jesús ya no había sido bautizado? Sí, usted estuvo conmigo hace muchos domingos atrás viendo en Lucas cómo Jesús descendió a las aguas del río Jordán y Juan el Bautista lo sumergió. Pero cuando Juan lo bautizó, ¿lo hizo con qué? Con agua. Ese bautismo fue un bautismo de agua. Pero este bautismo al que él hace referencia es un bautismo de fuego del juicio divino. ¿Por qué Jesús usaría la palabra bautizo en griego, que significa bautizar, para hablar acerca de ese juicio divino que recibiría? Jesús estaba llegando a la realidad de que el fuego de la ira del Padre no solamente le tocaría, le dañaría un poco sus vestiduras, quizás le chamuscaría un poco el pelo, le quemaría un poco el pelo, sino que más bien iba a ser sumergido en él. Él sería inundado y tragado por ella, porque toda la ira de Dios derramada sobre cada uno de los pecados de su pueblo iban a ser recibidos en Cristo mismo. Cuando él está hablando acerca de un bautismo que tiene que ver con el juicio divino de Dios por parte de los pecados, está usando la palabra, como les mencioné, que significa sumergir. Hemos conocido tipos de bautismo que tienen que ver como con aspersión o rocío, o tipos de bautismo que tienen que ver con meramente el rocío sobre una parte del cuerpo en la cabeza. El tipo de palabra que él está usando aquí habla de la inmersión completa, porque el fuego de Dios en el juicio divino por parte del Padre hacia el Hijo no era parcial, sino total. Y él está diciendo, mira, no puedo esperar para terminar con esto, no puedo esperar para llorar desde la cruz, consumado es. Esa afirmación, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla?, nos hace pensar en otro lugar físico donde vimos la angustia de Jesús. ¿Qué es cuál? Getsemaní. Sin embargo, hermanos, es precisamente hasta que no hemos llegado a la escena de Getsemaní es que nosotros no consideramos el sufrimiento latente de Cristo. Es decir, nosotros pensamos que Cristo sufre el agobio de la cruz la noche anterior cuando sabe que está a puertas de ser crucificado. Porque en el relato de Getsemaní vimos la historia que lloraba y que el sudor se mezclaba con la sangre, donde dice que sea tu voluntad y no la mía. Y pensamos que el resto de su vida terrenal y su ministerio terrenal, el resto de la encarnación, él no tuvo que batallar con el sufrimiento de la cruz del Calvario. Pero no es así. Cristo sabía cómo terminaba esta película, esta trama, desde antes de nacer, desde antes de ser encarnado. Porque el plan de redención de Dios había sido estipulado desde la eternidad. Cristo no vino meramente a ser un ejemplo o solamente un maestro. Él vino a ser un sustituto. Él sabía que su encarnación y que su vida no se trataba de tener seguidores que lo imitaran. Él sabía que su encarnación tenía como propósito ser el cordero sustituto del sacrificio que se presentaba en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 22 es la historia de Abraham con su hijo Isaac llevando a su hijo al monte donde Dios le ha pedido a Abraham que sacrifique a su único hijo. Llegan al monte, se quedan los dos siervos que iban con ellos, sube solamente Abraham con Isaac. Y en esa caminata, Isaac en el versículo 7 le dice a su padre Abraham, Padre mío. Y su padre le responde, aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham en el versículo 8 respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Isaac creyó en las palabras de su padre que Dios se proveería para sí mismo el cordero del sacrificio. Cristo sabía en todo su camino, durante toda su encarnación, que Él era el cordero inmolado. Cristo sabía que no iba a haber un sustituto para Él, que Él era el sustituto para su pueblo. Por eso las palabras de Él, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla?, fueron para toda su vida terrenal y no meramente en el Getsemaní. Dice el comentarista J.C. Ryle lo siguiente sobre este texto.
La perspectiva de problemas venideros no lo detuvo ni por un momento. Él estaba listo y dispuesto a soportar todas las cosas para proporcionar redención eterna a su pueblo. El celo por la causa que había tomado en sus manos era como un fuego ardiente dentro de él. Promover la gloria de su Padre, abrir la puerta de la vida a un mundo perdido, proporcionar una fuente para todo pecado e impureza mediante el sacrificio de sí mismo. Eran continuamente los pensamientos más importantes de su mente. Estuvo angustiado en espíritu hasta que se terminó esta poderosa obra. Y concluye diciendo lo siguiente: que el recuerdo de su ardiente disposición a morir por nosotros sea como un carbón encendido en nuestra memoria y nos obliga a vivir para Él y no para nosotros mismos. La misma disposición que tenía Cristo de obedecer al Padre está en nuestras conciencias todos los días para no titubear lo que significa una vía de obediencia, de cargar nuestra propia cruz y seguirle hasta la eternidad. Luego de hablar del fuego, del bautismo, habla de una división. Jesús continuó y dijo, hace una pregunta: ¿piensan que vine a dar paz en la tierra? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? Seamos honestos. A no ser que Angelita y Chay les echaran mentira en la canción que estábamos cantando, la respuesta sería que sí, lo llamamos príncipe de paz. Noche de paz. Pensamos en la paz cada Nochebuena. El mensaje que se le da a los pastores en el nacimiento de Jesús es paz, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Ahora, ¿no es por eso que vino Jesús? Jesús está diciendo, no, les digo, sino más bien que división. Si supones que vino a traer paz, es una suposición incorrecta, que para eso no fue que yo vine. La paz no es mi propósito, sino la división. Pensaríamos, ¿división? Es malo dividir a la gente. Pensamos que viniste a reconciliar a todos y a traer sanidad a todas partes. Pero nos estás diciendo que vienes a traer división. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Nuevamente, creo que el sermón, si se llama dichos duros, sería como adecuado. Cuando el Nuevo Testamento habla de la aparición de Cristo, utiliza la palabra griega crisis con K. Pero la traducción de esa palabra crisis con K no es crisis con C. Es más bien juicio o división. Cuando se hace referencia a la venida de Cristo, se hace referencia de una división. En pocas palabras, toda la historia humana sería dividida por mí, por Cristo. Y él continúa haciendo la explicación. ¿Cuál? Hablando de la división que ocurría en las relaciones más íntimas que podemos tener, las relaciones biológicas, familiares. De ahora en adelante se dividirán 5 en una casa, 3 contra 2, 2 contra 3, madre contra hija contra madre, padre contra hijo contra padre. Jesús no vino a abolir la esclavitud, no vino a hacer una guerra civil. Más bien por mí van a estar divididos, el mundo va a estar dividido a causa de mí. La pregunta más divisiva en la historia del mundo no es si el Real Madrid es mejor que el Barcelona. La respuesta es obvia, el blanco siempre gana a los otros colores. La pregunta más divisiva en la historia del mundo es ¿qué haces con Jesús? Aquí está Jesús, ¿quién es Jesús para ti? ¿Cómo percibes a Jesús? Esa es la pregunta más divisiva en toda la historia. Nosotros hacemos todo lo posible para apaciguar la situación, para diluir el carácter divisivo de Cristo, pero Cristo lo dejó claro, no hay neutralidad en lo que se refiere a mí. O estás a favor mío o estás en contra mía. Si estás a favor o en contra de Cristo, ese es el punto más divisivo y más crítico en la eternidad de la humanidad. Esta división, los que estamos con Cristo o los que están sin Cristo, no solamente es una división temporal, sino eterna. Si no estás con Él, estás en contra de Él. No hay neutralidad en referencia a Jesús. Ahora, Jesús aquí no está declarando que su objetivo principal fuera provocar división dentro de las familias. Él no está diciendo, mira, yo vengo a provocar la división. Lo que él está dejando claro es que uno de los efectos del evangelio es precisamente este.
cuando un hombre o una mujer se convierte verdaderamente, todo en él se va a alterar radicalmente, incluidas sus relaciones. Si tú vas afuera y te chocas no con una cicla, sino con un volteo, será visible que fuiste afectado porque un volteo te atropelló. En el mejor de los casos, será visible, ustedes me entienden. Nadie puede decir que se ha acercado a Jesús y que no genere una transformación en su vida. Y en este punto lo que está diciendo es que la verdadera conversión va a afectar a incluso tus relaciones más íntimas. Cuando un hombre y una mujer se convierten verdaderamente, todo va a cambiar. Si un hombre o una mujer simplemente abraza la religión, simplemente expresa interés en Jesús, o simplemente toma un curso de estudio teológico, o decide que va a tener algo de religión en sus vidas, como ir a una iglesia el día domingo, entonces puede vivir felizmente con todas las personas. Pero si realmente se convierte, entonces de repente estaremos caminando de una manera completamente diferente a la de todos los demás que permanecen inconversos. Cuando verdaderamente ocurre la conversión. Ahora, yo espero que ustedes hayan notado, el punto no es que aquellos que se convierten en discípulos de Jesús se vuelvan contra los miembros de su familia. El punto no es que la animosidad, el conflicto surja del cristiano hacia sus familiares no cristianos. ¿Notaron eso, verdad? Jesús no está haciendo un llamado a una guerra civil interna en el seno de su hogar. No es que los cristianos nos volvamos en conflictos a causa de nuestra fe. Eso, ¿sabe quiénes los hacen? Las sectas. ¿Por qué? Porque la secta dice, ahora te tenemos, nos perteneces, debes darle la espalda a tu familia. El cristianismo no dice eso. Jesús no está diciendo que la persona convertida ahora se volverá con un espíritu de animosidad, de hostilidad, incluso de antipatía hacia aquellos que permanecen inconversos. Pero dice que las personas no convertidas naturalmente se encontrarán desafiadas por el cambio que se produce en la vida de la persona convertida. Los que viven según la carne van a odiar a los que viven según el Espíritu. Aquellos que están decididos a vivir para el mundo siempre actuarán con maldad hacia aquellos que están resueltos a servir a Cristo. Y entonces, por consecuencia, los miembros de la familia se vuelven contra nosotros. Eso puede que no sea algo dramático como lo que estamos leyendo aquí. Puede ser de formas sencillas. Ya tú dejas de ser parte de los planes. Ya tú dejas de ser parte de las decisiones, ya te dejan de comentar menos asuntos porque tu postura no encaja con la de ellos. Quizás en el siguiente nivel la división ocurre porque se hace un poco más conflictivo, te hacen bullying, te molestan. Hagan silencio porque llegó el pastor, llegó la pastora. Hagan silencio porque llegó la ley, no pueden decir esto. Empiezan a hacerte algo de presión para tu vida. Te molestan porque tus convicciones cristianas no te llevan a tener relaciones sexuales con tu novia hasta llegar al matrimonio. Entonces te utilizan palabras despectivas para hablar acerca de tu identidad sexual. Pocas palabras, ya se puede imaginar lo que le pueden decir. Puede llegar a un punto más dramático que requiere persecución o la muerte. Unos amiguitos que queremos mucho, que han estado compartiendo con nosotros, que tienen una cosmovisión familiar distinta a la nuestra, que se visten de manera distinta a nosotros. Blanco es, la gallina lo pone y frito se come. La mayoría sabe de quién estoy hablando, que están en medio de nuestra ciudad, que se han reunido con nosotros, que son muy alegres y que amamos mucho. Sus familiares no saben sus cosmovisiones en la fe. ¿Por qué? Porque en el seno de su familia étnica, ellos sufren persecución. Ellos sufren persecución. La mayoría sabe de quién estoy hablando. Por nuestras convicciones, lo que pasa es que no puedo ser más explícito por prudencia precisamente a ellos mismos. Por nuestras convicciones, hermanos, podemos sufrir la división en la familia. No por nuestro origen, porque también tengo casos de personas que parecen más pacificadores el incrédulo que el creyente. Que son esas personas que al convertirse quieren imponer su fe sobre sus familiares. Que son esos que compran la pelea, como decimos nosotros. No, es más bien que por nuestras convicciones, por nuestra manera de vivir,
vienen a ser de tropiezo a la conciencia de los familiares y eso genera rencillas y divisiones. En este punto de la mañana, algunos pueden estar diciendo, wow, ha pasado el tiempo, otros pueden estar diciendo, bueno, pastor, muchas gracias por compartir esto esta mañana, pero quiero que sepas que no hay división alguna en mi familia. A mí me alegra mucho que no estoy aquí en estos versículos 52 y 53 que tú has mencionado en lo que refiere a mi relación familiar. Aquí surge la pregunta del pastor, ¿cuál es la base de la unidad familiar que tú gozas? ¿Cuál es la base de la unidad familiar que tú gozas? ¿Es el resultado que todos son de Cristo o es el resultado que todos son del pecado? ¿Acaso la paz que disfrutas es la paz de creer o es la paz de la indiferencia? ¿Es que todos ustedes como familia son miembros de Cristo o todos ustedes como familia son inconversos? Porque entre más caminemos como Jesús y nuestro mensaje de predicación sea como el de Él, lo que sucederá es precisamente esto, división. Una vez en Cristo la cruz trae división. Es posible que gocemos de paz familiar porque somos amantes del pecado, amantes de nosotros mismos y no queremos incomodidad para nuestra vida aún delante de nuestros familiares. Es posible que eso nos lleve a ser una sola familia de inconversos. La única diferencia es que algunos usan un lenguaje religioso, mientras que los otros son abiertamente ateos. Donde Cristo llega con su cruz, esa cruz divide, hermanos. Y entre más vivamos la vida que Él nos demanda de nosotros y más prediquemos lo que Él ha puesto, más división habrá. Y quiero ser honesto con ustedes, esto no fue fácil de escribir, ni mucho menos fácil de decir, porque al igual que ustedes, también tengo familia. Y eso habla a mi propia conciencia. No significa ir a comprar el conflicto, significa estoy viviendo realmente la vida a la que Jesús me llamó. O la paz temporal con mi familia es superior, es amor a mí mismo. En este punto de la enseñanza y a manera de reflexión, piensa en esta pregunta relacionada con la introducción respecto a los dichos duros. ¿Por qué estos versículos nos parecen difíciles? El fuego, el bautismo, que es el juicio de Dios sobre Cristo, la división familiar, ¿por qué nos parecen difíciles? ¿Saben por qué? Porque la cultura se ha acostumbrado, nuestra cultura se ha acostumbrado a una versión del cristianismo que no parece relacionarse con la instrucción y la invitación definitiva del mismo Cristo. Considera cómo a menudo se declara el evangelio o se le presenta el evangelio a las personas. Vamos a encontrar que en gran medida lo que se hace es una apelación al interés personal de hombres y de mujeres. Es una invitación para que sean felices. ¿Te gustaría tener realmente éxito en la vida? ¿Te gustaría entender lo que es realmente ser inteligente o sabio? Ser una persona verdaderamente realizada, una persona satisfecha y etcétera. Y eso lo disfrazamos con una capa de jerga religiosa. Esa es la manera como normalmente se presenta el evangelio en la cultura. Ahora, no es que no haya plenitud, sabiduría o satisfacción del Señor Jesucristo. Esas cosas son cuestiones del subproducto del mensaje del evangelio. Son cosas que se dan como beneficio. Pero lo que Jesús está haciendo en esta declaración es una manera bastante dramática y contraria a esa presentación del evangelio a la que hago referencia que estamos acostumbrados en nuestra cultura. Si pasamos inmediatamente a los subproductos del evangelio, como la manera de evangelizar a nuestros amigos, vecinos y familiares, aquellos que viven vidas satisfechas en sí mismos no encontrarán razón alguna de considerar el evangelio. Mira, realmente no quiero agregar más sabiduría a mi vida en absoluto. Soy tan sabio, inteligente, me estoy volviendo hasta loco. Y a todos los demás que están a mi alrededor. No, realmente gracias. Realmente estoy bastante satisfecho. Realmente no tengo ningún otro peldaño en la escalera por el cual desee subir en grado de satisfacción. ¿Sabes? Soy realmente muy feliz. Mi vida familiar está intacta y realmente tengo más éxito que cualquier otro miembro de mi círculo familiar. Entonces, no. Gracias por mencionar a Jesús. Considerar el hecho de que tal vez me guste conocerlo, pero francamente es completamente irrelevante para mí.
Mientras Jesús se ha presentado como un sustituto para tu satisfacción temporal, el bienestar temporal, para el alcance de tu éxito, va a ser irrelevante para las personas. Pero cuando Jesús habló, ¿cuál era su motivación por la cual Él se había encarnado? ¿Qué fue lo que produjo? Juan 8:59 dice, recogieron piedras para apedrearlo. Y no estaba predicando en Villanueva. La predicación de Cristo, hermanos, hace divisiones. Quienes se rinden a su predicación, a sus motivos por los cuales murió, porque nos consideramos como pecadores, porque Él vino a morir por pecadores, o quienes lo rechazan. Siempre buscaron maneras de matarlo, porque entendieron que el mensaje del cristianismo, como dice Jesús en este pasaje, trae delimitación y división. Y nos lleva al último punto de esta mañana, el juicio. La porción más extensa del 54 al 59. Jesús dijo aquí, en pocas palabras, según leímos, puedes predecir el tiempo. No es necesario que enciendas la televisión y pongas a Max Enrique, no sé si todavía sale él, haciendo el pronóstico del clima en un canal de televisión de la ciudad. Yo recuerdo, eso es una expresión que alguien decía, ¿qué dijo Max Enrique para hoy? ¿Cuál es la cuestión del clima? No es necesario que busques en tu celular la aplicación del clima. No. Ellos, dice el texto, ven si sale una nube del oeste, saben que esa nube viene del mar Mediterráneo y por lo tanto saben que cuando esa nube viene de esa zona va a llover. Ellos sienten una brisa cálida que viene del sur, del desierto del Negev, saben que es un siroco, que es un viento desértico de esa zona, pueden investigarlo, y saben que cuando ese viento sopla va a calentar la tierra. Ellos podían discernir el clima, pero no podían discernir la hora o el momento que estaban viviendo. No saben lo importante que era para la historia de la humanidad que Jesús estuviera en medio de ellos. En pocas palabras les dijo, ustedes son mejores meteorólogos que teólogos. Disciernen mejor el clima que los acontecimientos que están sucediendo. La imagen gráfica de Jesús es cuando usted sabe que se forma un nubarrón en la ciudad y usted sabe que hay una formación del tiempo que proviene como del lado de la Guajira, que usted dice, ese cuando se forma siempre cae. El que viene por el otro lado a veces pasa por alrededor y no siempre cae. O cuando empiezan las brisas de esta época, usted que dice, ¿llegó qué? Diciembre. Y al mismo tiempo con diciembre, dice, pasan las brisas y queda ¿qué? El verano, el calor. Cuando empiezan las brisas, usted sabe que empezó el verano. Es lo mismo de lo que le está diciendo Jesús aquí. Pero los está aplicando para decirles en pocas palabras, disciernen el clima y las condiciones meteorológicas, pero no disciernen lo que espiritualmente está sucediendo en este momento de la humanidad. La segunda cosa que este pasaje nos enseña es la inmensa importancia de buscar la reconciliación con Dios antes de que sea demasiado tarde. Y esa lección el Señor la ilustra con una parábola. Nos compara con un hombre que se dirige a un magistrado, con un adversario, y como consecuencia de una disputa, describe el camino que tal hombre debe tomar. ¿Qué es lo que debes hacer cuando vas con tu adversario al magistrado en ese camino, antes de llegar al juez? Jesús continuó diciendo, haces juicios todo el tiempo. ¿Qué haces cuando vas con tu adversario al magistrado? De manera de pregunta. ¿No tienes una pequeña conversación, una charla amistosa con él? ¿No intentas resolver la disputa antes de llegar al juez y el juez decida en tu contra, te entrega al oficial y el oficial te mete en prisión de donde no saldrás hasta que pagues el último centavo? ¿De qué está hablando Jesús en esta parábola? No esperes hasta el juicio final para venir a él. Esa es la reflexión corta de esta parábola. No esperes hasta el juicio final para venir a él. Si lo haces, será demasiado tarde y el juez de toda la tierra los entregará al juicio. No saldrás hasta que pagues el último centavo. Lo que significa es que nunca vas a salir, porque todos somos deudores en tal magnitud que no podemos pagar nuestras deudas delante de Dios. La eternidad no es suficiente en condenación para pagar el nivel de deuda que tenemos con Dios. Por eso se requirió tal sacrificio del santo, del puro, de su Hijo como sustituto a nosotros. El único mecanismo de pagar nuestras deudas delante de Dios es el camino que Cristo labró en la cruz del Calvario. Ni siquiera nuestra propia condenación nos pone a cuenta con Dios. Solamente Cristo. Entonces Cristo divide entre quienes lo abrazan y confían en Él y quienes lo ignoran o lo rechazan.
El punto de esta historia fue decirle a las personas lo que dice el versículo 56, hipócritas, que es lo mismo que necios. ¿Por qué? Porque queda comprobado que rechazar a Jesús no es un asunto de raciocinio o de falta de inteligencia. Son capaces de discernir el clima, entonces tienen suficiente capacidad para discernir el fuego que Cristo anuncia, el bautismo que tenía que vivir y la división que produce el seguirle. Rechazar a Jesús no es falta de inteligencia o de comprensión de las palabras que han escuchado en esta mañana. Tienen suficiente capacidad para discernir el clima, tienen suficiente capacidad para discernir las palabras que Jesús ha dicho en esta mañana. Si te vas rechazando a Cristo esta mañana, sería, ¿sabe qué? Un necio. Porque la razón por la cual lo haces no es otra que la dureza de tu corazón, tu voluntad entenebrecida. Y mi deseo para ti es que te pongas a cuentas con Dios antes del momento del juicio. Solo Cristo y su evangelio ofrecen la paz con Dios. Sin Él somos enemigos de Dios. No hagas a un lado la verdad del fuego que ha de venir, la verdad del bautismo que Él tuvo que sufrir, es decir, siendo sumergido en la cruz del Calvario por tus pecados. Eres tan pecador, estás tan lejos de Dios que la única manera de que fueras reconciliado con Dios implicó la muerte del justo y del perfecto. Si tienes otra idea por la cual Dios te puede aceptar, es una idea que te condenará. Y mi deseo en esta mañana, al usar la parábola de Jesús, es decirte, antes que llegue el momento de juicio, es decir, antes que salgas de esta puerta, por favor considera tu situación delante del juez. Él dice, el que viene a mí yo no le echaré fuera. Ven en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia y tu verdad. Hemos dicho tantas veces la frase, dichos duros, porque realmente, Señor, nuestra conciencia, todavía plagada de pecado, le es difícil discernir el aprecio de la voluntad que Jesús tenía, de su disposición de cumplir la obediencia al Padre. Nosotros no tenemos el mismo sentido de justicia y santidad, pero nuestra esperanza es que podemos experimentar ese mismo sentido en la eternidad contigo, Dios. Oramos por todas las personas que están aquí presentes, Señor, que vean esto como un mensaje de esperanza. ¿Tiene implicaciones? Sí. No que vamos ahora a ser conflictivos, pero el conflicto puede llegar a nuestras vidas. Pero, Señor, es mejor una división temporal con nuestros familiares que una división eterna contigo en la eternidad, Dios. Bendice el regreso a nuestros hogares, Padre. Amén y amén.